Pues estamos en el Faradio. Hoy vamos a tener una conversación sobre política, pero sobre todo de una política europea y una plataforma que se ha creado en Cantabria por la defensa de Europa. El portavoz de la plataforma, quizá podríamos decir que la cara un poco más conocida de esta nueva plataforma donde se han integrado un montón de personas, es Ángel Agudo, que en su día, a principios todavía de este siglo XXI, fue el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria. Muy buenas, Ángel. ¿Cómo estás, Ángel Agudo? Hola, ¿qué hay? Muy buenas, Pablo. Buenos días. Bueno, bien. Estoy muy bien. Sí. Habéis creado esta nueva plataforma presentada recientemente con un montón de gente pues tratando de ver cómo poder hacer las cosas en este momento donde parece que más Europa es lo que más nos pide un poco el cuerpo, viendo cómo está la situación geopolítica, las amenazas que tiene la Unión Europea en general. Cuéntanos un poco con qué objetivo y con qué valores creáis esta plataforma. Bueno, la plataforma surge como consecuencia de que un conjunto de personas empezamos a hablar y a discutir sobre la situación política en general en el mundo, en Europa, en España. Llegamos a la conclusión de que el futuro de lo que acontezca con respecto a nosotros, a Europa, al mundo, a España, a Cantabria, depende directamente del camino que tome Europa, hacia dónde camina Europa, hacia cuáles son los pasos del futuro de la Unión Europea en un momento especialmente delicado, porque el proyecto europeo tiene, digamos, muchos enemigos, en este momento externos e internos. Estamos hablando de la andanada que plantea la presidencia de Trump y que ha declarado claramente que Europa es un continente y un espacio político y una entidad política que, como dijo él, había venido a fastidiar a los Estados Unidos y, por tanto, ha hecho todo lo posible por socavar el proyecto europeo. Por otro lado, tenemos a Putin, que también no nos engaña, es decir, la guerra de Ucrania es una guerra frente a Europa o contra Europa, y junto a eso tenemos fuerzas internas de distintos países en distintas formaciones políticas que están lastrando, están intentando tirar por abajo el proyecto de construcción europea. Y que en estos momentos, como tú decías, yo creo que la respuesta que necesita el mundo es más Europa, más integración, una Europa más potente, que sea un actor político serio, riguroso, y también que sea un actor económico que ponga encima de la mesa su potencia económica, capaz de jugar un papel importante en un mundo donde se está configurando pues, una correlación de fuerzas importante entre lo que significa Estados Unidos, China, Rusia, y Europa no puede ser un espectador, tiene que ser un actor político con capacidad de influir en la deriva de los acontecimientos mundiales. Y tiene que ser un actor, además, basado en valores de la democracia, del Estado de Derecho, de las relaciones internacionales basadas en reglas y en leyes, y, por tanto, una relación múltiple que haga que el mundo sea mejor. Europa es hoy un elemento aspiracional para miles de millones de personas en el mundo, porque representa lo más avanzado que puede alcanzar la humanidad en términos de política, de democracia, de derechos y de bienestar social. Y por eso aquellos países autoritarios que se ven reflejados en este espejo que les deja una imagen muy negativa, pues intentan eliminar o reducir el papel de Europa hasta que sea simplemente un papel subalterno, digamos, un escenario donde los demás actúan y donde Europa no tiene papel. En ese sentido, pues creemos que la defensa de Europa corresponde evidentemente a los países, corresponde a las instituciones, corresponde a los gobiernos, pero también a la ciudadanía. Y por tanto lo que queremos hacer es un debate, tener un elemento que nos permita que el debate de Europa forme parte de la conversación social con más intensidad, porque son los ciudadanos también los que tienen que hacer que el camino que tenga el futuro de Europa vaya en una dirección de más Europa y de más integración, o, lógicamente, si no, iremos hacia otra deriva que sería tremendamente negativa para nuestras vidas y para las generaciones futuras. Yo creo que en el ambiente actual que estamos viviendo, además, justo que este año España celebra los 40 años de ya la entrada a formar parte de este club cada vez menos selecto, con cada vez más países para integrar este proyecto, pero yo creo que hay una cosa
y yo creo que tiene que ir en el debe en general de los políticos y de los partidos políticos españoles, y es que yo creo que no conseguimos que esa conversación a la que tú aludes de hablar exactamente de lo que significa este proyecto, de los objetivos que puede tener y de un montón de cosas que puede hacer, pero sin embargo a la conversación social y pública no termina de llegar el conocer exactamente cómo es el funcionamiento, qué voz podemos tener dentro de la Unión Europea, porque parece que sigue siendo algo muy, muy alejado. ¿Tú cómo ves que podemos resolver esto? Pues yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, efectivamente. Yo creo que tenemos que impulsar el concepto y la idea y el sentimiento de las personas de la ciudadanía europea. Somos ciudadanos europeos, por supuesto españoles, por supuesto cántabros, pero también europeos. Somos ciudadanos europeos y como ciudadanos tenemos que intervenir en Europa. Y si lo que hace Europa no nos gusta, pues hagamos lo que hacemos en nuestros países, en nuestras regiones. Si lo que hace un gobierno no nos gusta, pues cuando lleguen procesos electorales tomamos decisiones. Y no decimos que es que Cantabria no vale la pena o que España no merece la pena. No, no. Lo que hacemos cuando no nos gusta lo que hacen los gobiernos es, como ciudadanos, tomar conciencia de que tenemos que cambiar a esas políticas y ese gobierno. Por lo mismo en Europa. Somos ciudadanos europeos y por tanto tenemos también que intervenir en la acción, no solamente asistiendo como un elemento pasivo. Muchas veces se utiliza también Europa como un elemento negativo y como algo que viene de fuera, que nos impone cosas, pero Europa no se entendería lo que es hoy España y lo que es hoy Cantabria, en concreto sin Europa. Nosotros una de las cosas que vamos a hacer también es poner encima de la mesa lo que ha hecho Europa por nosotros, lo que está haciendo Europa por nosotros, lo que ha hecho Europa por Cantabria. Europa ha invertido de manera directa más de 4.000 millones de euros en cosas que ahora mismo las disfrutamos, las vemos y no somos conscientes que eso se ha hecho porque Europa ha intervenido. La modernización de España no sería posible, no hubiera sido posible sin Europa. La modernización en muchos aspectos de Cantabria no hubiera sido posible sin Europa y eso hay que ponerlo en valor porque creo que es un elemento referencial. Muchos procesos que ahora mismo disfrutamos y muchas infraestructuras, no son infraestructuras que disfrutamos también, muchos valores que son intangibles pero que son el corazón de Europa, valores democráticos también son de Europa y eso hay que ponerlo encima de la mesa porque eso es lo que podemos perder y hay que caminar hacia adelante, hacia una mayor integración, a una mayor cesión de soberanía, porque cuando cedemos soberanía y la compartimos somos más fuertes. Europa es más fuerte, Europa es más capaz de hacer más cosas por la ciudadanía europea y también, si se me permite un poco la exageración, pero que no creo que es tanta, por la humanidad, porque como decía antes, la Europa es una referencia para mucha gente, para muchos miles de millones de personas que ven en Europa el espejo a donde quieren ir, el ideal donde ellos quisieran que tuvieran sus países y lógicamente y donde si pueden vienen, porque evidentemente es lo que quieren vivir, ¿no? Yo creo que, bueno, pues por poner un ejemplo de lo que trata de hacer la plataforma por la defensa de Europa en Cantabria, es un debate que tuvo lugar, que organizasteis la semana pasada para hablar sobre el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. De hecho, la semana pasada hablábamos aquí con Jonás Fernández, que es eurodiputado del Partido Socialista, que era una de las personas que participaba en ese debate. Cuéntanos un poco cómo fue, porque bueno, había posturas a priori contrapuestas sobre lo que significa ese tratado con Mercosur de la Unión Europea. Cuéntanos cómo fue. Pues fue un poco como lo cuentas, ¿no? Quiero decir, había posturas que podían ser contrapuestas y eso provocó un debate intenso que todavía en el grupo que tenemos, digamos, de amigos, de personas que se han adherido a la plataforma, sigue, continúa en estos días atrás. Quiero decir, fue un debate vivo porque y en ese sentido interesante que nos enriqueció, digamos, ¿no? Sí, la idea central, yo creo que eso sí había consenso, es que el acuerdo de Mercosur es un acuerdo estratégico y que en términos geopolíticos es absolutamente imprescindible para Europa esta política de llegar a acuerdos de carácter político y de carácter comercial con grandes grupos, ¿no? Estamos hablando del acuerdo que ahora mismo afecta a más personas en el mundo, 770 millones de habitantes, que ha tardado 25 años en conseguirse, 25 años de negociación. Es el acuerdo más largo de la historia, la negociación más larga de la historia.
y que ha sido posible su avance final por dos cosas, políticas las dos, no solamente técnicas. Por una, la llegada de Lula a la presidencia de Brasil, que fue el que dio un impulso muy grande en los países de Mercosur a la firma del tratado. Y en segundo lugar, la llegada de Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos, con su política de aranceles. Eso nos abrió los ojos de que teníamos que buscar nuevas alianzas, sin despreciar, digamos, lo que significa la Alianza Atlántica, pero sí nuevas alianzas políticas y comerciales, y Europa buscando soluciones al comercio, al comercio entre bloques, entre países, también al desarrollo de valores democráticos en todos los puntos, ¿no? Bueno, como todo acuerdo, pues es un acuerdo complejo, tiene más de 3.000 páginas y, por tanto, pues hay elementos que pues, suscitan dudas. Ahí surgió el problema que ha sido el que ha generado mucha controversia en Europa, en España también en particular, que es todo lo referente al sector primario, ¿no? Básicamente, pues la ganadería y demás. Bueno, ahí la posición está clara, la posición del representante de Gaspar Anavitar de Wuhan estaba clara, y generó un debate importante. Pero yo creo que, en general, los intereses del sector primario están muy, digamos, medidos, digamos, en el acuerdo. Básicamente, lo que son los productos agrarios más sensibles, como es la carne, que en este caso, van a jugar con el sistema de contingentes. Es decir, se le va a permitir a Europa importar un número de toneladas de carne, por ejemplo, a un arancel reducido, que supone aproximadamente 99.000 toneladas de carne a un arancel reducido, que implica que es el 0,75% de la producción cárnica de toda Europa. Yo creo que ese dato nos ilustra de que eso no va a distorsionar el mercado de la carne digamos, en Europa. Pero por otro lado, el tratado también nos abre la posibilidad y la oportunidad de que productos también del sector primario pues tengan una oportunidad en este momento, ¿eh? Y ahí había en la sala pues una persona que también está en el sector y que hace un queso magnífico, por cierto, y que se le abría una ventana de oportunidad, porque los productos lácteos van a tener, se supone, un incremento de exportaciones de Europa hacia el Mercosur de en torno del 109%, en teoría, los cálculos que se han hecho. Es decir, hay una ventana también de oportunidad porque tenemos productos de transformación del primer sector, del sector primario, en España y en Europa, de mucha calidad, pero que tienen ahora mismo unos aranceles con esos países muy grandes, con lo cual no les hace competitivos. Si los aranceles se reducen para ellos, pues pueden tener una oportunidad en este momento que ahora no tenían y que se puede concretar. Ahora el marco está ahí, hay que saber aprovecharlo, digamos, para poder hacerlo. Bueno, yo creo que en términos geopolíticos y en términos políticos el tratado es un tratado absolutamente imprescindible. Es el camino que ha tomado Europa de manera intensa en los últimos meses. A esto se añade lo que ya se está hablando con la India, se añade el acuerdo con México, con Nueva Zelanda, con Australia, con Canadá, que también ha tardado mucho tiempo en hacerse, pero que ahora mismo la balanza entre Canadá y Europa es favorable a Europa cuando lo era antes. Es decir, se calcula, por ejemplo, con el Tratado de Mercosur, las empresas europeas se van a ahorrar en aranceles 4.000 millones de euros al año. Es decir, eso es una cantidad importante en este momento y que de una manera va a consolidar aproximadamente 600.000 personas que trabajan en los sectores que están más afectados por los contenidos del tratado, del acuerdo en este caso, ¿no? Por tanto, incluso las personas que son más críticas con el tratado comparten la idea de que este tipo de acuerdos son necesarios. Lo que ellos discuten es si sus intereses concretos están o no bien garantizados, ¿eh? Y ese es el debate, pero sin negar que este tipo de medidas la Unión Europea las tiene que seguir desarrollando e intensificando. De cara a próximas semanas o meses, no sé si tenéis algún evento más pensado en cartera o si también tenéis la intención de ir contactando con otras plataformas que tengan un sentido más o menos parecido a la vuestra.
Sí, a las dos cosas sí. A las dos cosas sí. Buscar digamos, grupos y demás que se estén haciendo las mismas cosas en toda España. Hay mucho tejido en ese terreno, ¿no? En toda España, a través de incluso de una delegación del Parlamento Europeo que tiene una sede en Madrid, que también hace actividades y demás, y nosotros pues, vamos a contactar, ¿no? Y después, con respecto a actividades, sí, tenemos en cartera, que lo vamos a hacer, digamos, ya en el otoño, por una razón que ahora te cuento, un poco explicar a la gente qué dinero ha invertido Europa en Cantabria y en dónde, en qué proyectos, en qué sectores y demás. Y cuando digo dinero no me refiero al dinero que recibe a través de la comunidad autónoma, sino el dinero que viene de Europa a través de la comunidad autónoma, del gobierno de España, de los ayuntamientos, de las empresas que también captan recursos europeos, de ONGs que también captan recursos europeos, de la universidad. Es decir, es un contingente enorme y ahí vamos a contar con la inestimable colaboración profesora de la Universidad de Cantabria, Ana Carrera, que se ha dedicado a estas cuestiones y que ha publicado 2 libros y va a publicar un tercer libro dentro de unas semanas. Y después de que ese libro esté publicado y presentado en el otoño, haremos una exposición lo más detallada posible, incluso por algunas zonas geográficas de Cantabria. Es decir, podremos ir a Torrelavega y decir, mire, en Torrelavega Europa ha invertido en esto, para que la gente lo sepa, en esa idea. Queremos hacer también un trabajo, vamos, un acto donde pongamos en valor lo que ha significado el programa Erasmus en nuestra comunidad autónoma. ¿Cuántos chicos y chicas se han ido a Europa? ¿Y qué ha sido de ellos? ¿Cómo se ha ido? Digamos, ¿cómo ven esa experiencia y cómo les ha valido desde su entorno profesional? Yo te puedo decir una experiencia personal. Yo he sido profesor de la Universidad de Cantabria, he tenido alumnos que en un curso estaban aquí, se han ido a Europa y cuando han vuelto eran 2 personas diferentes, desde el punto de vista de la apertura de la mente, de la capacidad de análisis, de una manera de ver la vida distinta, la vida y su actividad, digamos, como alumno, como alumnos, etc. Yo creo que es importante, ¿no? Y una cosa que vamos a hacer lo más inmediato dentro de las semanas, a finales del mes que viene, quizá contaremos con un acto con la presencia de Jorge Tomillo. Jorge Tomillo es un profesor de la Universidad de Cantabria, catedrático de Derecho Mercantil, que nos va a hablar de las cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas que ha habido en contratos mercantiles entre empresas, entidades financieras, compañías de seguros, etcétera, ante consumidores y también ante otras empresas, que han sido validadas por el Tribunal Supremo de España en recursos que se han presentado por conflictos que han surgido y que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha echado atrás. Es decir, ha dado razón a los consumidores frente a una empresa o una empresa frente a otra empresa. Y eso ha supuesto, digamos, un reconocimiento de abusos cometidos por determinadas cláusulas abusivas de una importancia vital. Él lo va a exponer con todo lujo de detalle en una conferencia que vamos a tener y que creo que merece la pena que la gente lo sepa y lo conozca, porque a mí, yo conozco la información porque la he comentado con él y demás, y me parece que es digno de que eso sea conocido no solamente en Cantabria, sino en todo el conjunto del país, porque ha sido un momento importante, ¿no? Y tenemos en cartera más actividades. Queremos hacer un debate sobre geopolítica y qué papel tiene que jugar Europa. Tenemos que hacer un debate sobre la agenda de la política industrial que viene, muy vinculada a la política de seguridad y de defensa, pero no solo. Y, por tanto, de Europa, la política industrial de Europa en el futuro. Queremos hablar de todo lo que es el mercado financiero europeo. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué Europa invierte 300.000 millones de euros todos los años en Estados Unidos y no los invierte en Europa? ¿Por qué? Porque no tenemos un receptor de esa inversión, no tenemos bonos europeos donde invertir, porque no existen. No tenemos, por tanto, una forma de canalizar ese ahorro y esa inversión que se va a Estados Unidos, que fortalece a Estados Unidos en lugar de fortalecer Europa. El informe Draghi dice que el proyecto europeo, en términos económicos, para consolidarse, necesita de una inversión anual de 800.000 millones de euros. Bueno, 300.000 millones de euros se van de la iniciativa privada todos los años a Estados Unidos porque, insisto, no tenemos un mercado financiero unido en Europa. Tenemos el problema de la fragmentación
Y el problema de la fragmentación en Europa nos está invalidando, nos está imposibilitando ser más fuertes todavía. Por eso es importante el mensaje de más Europa y por tanto, de una Europa con más intensidad, con más densidad también en muchos aspectos que todavía está por construir, ¿no? Bueno, como ves, en cartera muchas cosas, todavía concretando fechas, porque también queremos también hablar de digamos, todo el aspecto, digamos, de los tecnooligarcas, ¿no? Esas compañías tecnológicas que pretenden gobernar el mundo sin presentarse en las elecciones, ¿eh? Y que condicionan de manera decisiva los sentimientos, las opiniones de la gente a través de los bulos, las mentiras, en fin, todo un montaje y que Europa es un ámbito donde eso se pretende o se debe de regular de manera efectiva para evitar que esos tecnooligarcas dominen el mundo, insisto, sin pasar por las elecciones. Ellos hacen presión, son los que han defendido y han financiado la campaña de Trump con el compromiso de que en Estados Unidos no les van a regular para que campen a sus anchas, pero en Europa sí les queremos regular, les debemos de regular para defender la democracia, no por otro lado, para defender la democracia, es decir, que no sea una democracia que esté capada en base a injerencias en términos de estas compañías tecnológicas que tratan de condicionar resultados electorales y mayorías en determinados países. Lo hemos visto en muchas elecciones y bueno, agitando conflictos donde no los hay, generando informaciones falsas y que lógicamente condicionan el sentimiento y la visión de la gente en muchos casos. Ahora ya te quiero aterrizar un poco más sobre Cantabria en concreto, Ángel, porque claro, tú ya no tienes que ir al Parlamento a contestar preguntas de la oposición, ya no tienes la necesidad de ir participando en mítines de campañas electorales, pero ya te ha dado tiempo a tomar la suficiente distancia como para poder ver cómo era la política cuando tú estabas, digamos, en el meollo y ahora que ya llevas un tiempo alejado. ¿Qué te parece? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Te parece que hay mucha diferencia o en realidad no es tanta? Yo creo que sí. Yo creo que en términos generales el debate se ha ido empobreciendo y se ha ido crispando. No solamente polarizando, porque polarizar no es negativo, es decir, polarizar significa que dos personas tienen opiniones diferentes sobre un tema, ¿vale? Pues eso es la democracia. El problema es cuando eso se viene acompañado de la crispación, es decir, del insulto, de la descalificación, etc., ¿no? Es decir, yo creo que tiempo atrás había debates, tiempo atrás discutíamos, debatíamos, pero el tono y, digamos, el respeto era mucho mayor de lo que hay ahora. Veo no solamente en el Parlamento español, que también aquí en muchos debates, pues enseguida salta la chispa del insulto, de la descalificación, nos vemos no como, digamos, políticos que estamos discutiendo sobre un tema con visiones diferentes, que podemos ser adversarios, pero nunca deberíamos ser enemigos, en el sentido de que yo no le puedo desear el mal a nadie, porque para que tú vayas bien, ¿no? Tú tienes que ir bien si eres capaz de convencer a la gente de lo que tú estás proponiendo, pues la gente lo entiende, lo comparte y te apoya, pero no porque tengas que anular al otro que tienes al lado y demás, ¿no? Y yo creo que eso me parece que es difícil. Vamos a ver si se puede volver atrás, porque yo creo que eso no nos ayuda a un debate, digamos, sereno y demás, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el mundo, ahora compartimos todo el mundo que el problema principal que tiene una parte importante, si no la mayoría de la población, es el tema de la vivienda. Pues no hay manera de que es un tema complicado, difícil de abordar, que tiene muchos puntos donde actuar. No hay una solución fácil, mágica, inmediata, eso es imposible. Pero por tanto se necesita un reposo para poder ver, digamos, una estrategia compartida sobre el camino que hemos hecho. Pues es imposible. Y estamos hablando de la vivienda, pero en definitiva hay un gobierno que hace una ley de vivienda estatal y las comunidades autónomas pues dicen que es una vivienda, es una ley muy mala, no la ejecutan. Y después dicen que es que por la ley de vivienda, pero si no la estás ejecutando, ¿cómo es posible que sea la ley que no ejecutas la que sea la causante de que en tu comunidad autónoma la vivienda sea un problema no resuelto? Bueno, pues cosas de ese tipo que a mí me parece que un debate sereno y concienzudo pues nos parece importante, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo,
un debate importante en Cantabria, que yo creo que marcará el futuro de la comunidad autónoma en buena medida, el plan de ordenación del territorio. Bueno, pues ese plan de ordenación del territorio requiere de marcos de discusión muy amplios y muy intensos. Y ya de entrada, el hecho de que los colegios profesionales, porque se tengan que salir del debate en la CROTU, pues porque no han tenido tiempo para poder ver con fundamento y profundidad un texto tan importante, pues ya de entrada no es un buen camino. Y por tanto, nos va a limitar y nos va a hacer que un debate que es imprescindible, que llevamos mucho tiempo sin haber sido capaces de poner en marcha un plan de esta naturaleza y que es necesario para poner en marcha, yo creo que consiste en que sea bien analizado y que conjugue posiciones diferentes, que las hay, pero que se puede buscar un equilibrio para lograr un plan aceptable que no venga después otro gobierno con otra mayoría y lo cambie, porque esto no, las reglas de juego, para entendernos, necesitan estabilidad para que sean efectivas. Y eso requiere, pues, diálogo y equilibrio, etc. Y esto, desgraciadamente, no lo hay, ¿no? Pues seguiremos pendientes de la plataforma por la defensa de Europa en Cantabria, recién creada, pero ya podemos, por lo que has contado, Ángel, que tiene la voluntad de hacer un montón de cosas para traer un poco más abajo, ¿no?, el debate europeo hacia la sociedad. Así que te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada del Faradillo y a ver qué vais sacando en la plataforma. Pues yo me he agradecido porque nos hagáis caso sobre estas cuestiones y efectivamente nosotros iremos comunicando las cosas que vamos haciendo y esperamos poder contárosla para que tenga la difusión, porque creo que es absolutamente necesario. La plataforma no solamente es un club de debate, sino que pretendemos intervenir en términos ciudadanos en un proceso que nos interesa muchísimo. Queremos que sea transversal, queremos que no sea una plataforma, digamos, de 4, sino de gente de muy distintas procedencias, con muy distintos puntos de vista, pero que tienen una cosa en común, que queremos más Europa. Y desde esa perspectiva hay mucha gente que está con posiciones ideológicas, sociales, políticas diversas, pero que comparten esta visión, que yo creo que es imprescindible en este momento. Pues Ángel Agudo, portavoz de la Plataforma por la Defensa de Europa en Cantabria y exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, muchas gracias por atender la llamada y un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti, Pablo, un placer.